Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar que sean las 7. Muy buenas noches con todos. En unos minutos estamos iniciando. Muy buenas noches con todos. Damos inicio a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, contrataciones con el Estado, ¿no? Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración, con maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria, ejerzo la docencia y también he trabajado en el sector privado. Bueno, son varios años ya de experiencia y hoy en el tema que nos toca es contrataciones con el Estado, ¿no? Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema de hoy, contrataciones con el Estado, tema número 7 en gestión pública, en el curso de gestión pública. Nosotros siempre escuchamos las contrataciones con el Estado y mucho más en estos días ha habido pues ciertas aparentes negociaciones, ¿no? Que no se saben bien, se tienen que determinar por parte de la Fiscalía cómo han sido, cómo es, qué es lo que hay, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es cómo se realizan las contrataciones con el Estado, y las contrataciones con el Estado, como siempre podemos observar, cuando hay una incorrecta gestión en las compras públicas, los más afectados siempre es la misma sociedad, la misma población, ¿no? Que ve no realizado muchos proyectos en los que se manifestó en campaña política: se va a construir este puente, se va a mejorar infraestructura, tanto educativa, hospitalaria, etcétera, de actividades y compras que se iban a realizar, y los principales afectados pues siempre es la población. ¿Y dónde se visualiza esa incorrecta gestión de las compras públicas, no? Lo vemos pues en la desatención de los servicios públicos, ¿no? No hay servicios públicos de calidad.
Las compras no están orientadas a resultados. Hay una inaplicación de las normas de contrataciones. Hay riesgos de conflictos sociales, y los vemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ciertas, en Ayacucho, y muchas manifestaciones sociales que se han visto pues por el incumplimiento de los contratos o con los ofrecimientos hechos para la extracción, por ejemplo, de recursos naturales, y que se manifiestan, ¿no?, en conflictos sociales, y también conflictos sociales por no cumplir con las contrataciones. Por ejemplo, dejan obras a medio hacer y que iban a beneficiar a cierta cantidad de población. Entonces vemos pues que el dinero del presupuesto público asignado para obras de inversión pública no se ejecuta como debería ser. Entonces, eso es donde se visualiza pues la incorrecta gestión de las compras públicas, ¿no? Nos afecta a todos, podríamos decir, ¿no? Por esa desatención en los servicios públicos, las compras no están pues orientadas a esos resultados, ¿no? Se ven, por decir, ¿no? En años anteriores veíamos que por decir, contrataciones para la alimentación en Caliwarma, pues no eran los requeridos, ¿no? Y se veía pues que muchos también compraban esos productos que habían sido pues adquiridos para ese programa social. Entonces vemos que hay muchas cosas que se dan dentro de las contrataciones públicas que luego seguramente el Congreso, el Estado mismo dispondrá pues nuevas medidas, nuevas formas para tener un mayor control, ¿no? Y evitar, por ejemplo, esto que ha habido de las adjudicaciones directas por el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Por el COVID-19, hemos sabido pues que muchos han estado adquiriendo productos y eso se ha prestado para muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de hoy, contrataciones con el Estado. ¿Y qué vienen a hacer las contrataciones con el Estado? Son el vínculo jurídico entre una persona física o jurídica y el gobierno. ¿Con qué finalidad? La finalidad es de proveer bienes o servicios o todo lo que concierne pues a las entidades que hacen sus pliegos, ¿no?, para ofrecer dentro de su jurisdicción mejoramiento de pistas, mejoramiento de infraestructura, sea pistas, veredas, construcción de instituciones educativas, de hospitales, mejoramiento de postas de salud, etcétera, de actividades que pueden realizar tanto los gobiernos locales, ¿no?, que tienen asignaciones, ¿no?, del presupuesto público y que lo hacen pues ya coordinando con sus respectivos expedientes de las obras que van a realizar, pero esas obras se realizan pues con parte del presupuesto público asignado a los gobiernos locales. Las características de cada tipo de contrato pues dependerán del valor del contrato y el objeto. Existe pues una normativa que actúa como marco en todo el proceso. El objetivo de dicha regulación pues es brindar transparencia. Y nosotros sabemos pues que la OCE significa pues efectuar esas adquisiciones que se vean pues en forma transparente. Dice, somos un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, el famoso MEF, ¿no?, encargado de ejecutar las políticas en materia de contrataciones con competencia en el ámbito nacional, ¿no? Se busca promover mediante el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, la famosa OCE, pues promover esas contrataciones públicas que sean íntegras, eficientes y transparentes. Pero lo que vemos no es lo que está sucediendo últimamente con muchas denuncias, tanto los gobiernos regionales de Arequipa, gobierno regional de Junín, gobierno regional de Tumbes, gobiernos regionales en Lima mismo, en el Callao, etcétera, ¿no? Entonces, de esos 26 gobiernos regionales, tenemos 19 salpicados por corrupción, ¿no? Entonces, algo está faltando en la norma, pero nosotros nos vamos a que la OCE dice pues que se permite esa transparencia, que sean las contrataciones de forma íntegra, transparentes y eficientes, ¿no? Y a eso va la norma. Yo digo, no, en sí la ley es buena,
La forma es, siempre se encuentra la forma de sacarle la vuelta a la ley, y ese es el gran problema que tenemos a nivel nacional. En las contrataciones con el Estado, hay principios que rigen las contrataciones, ¿no? Tenemos, en las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios: libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social y equidad, ¿no? Libertad de concurrencia porque personas naturales y jurídicas pueden participar en las licitaciones. Igualdad de trato igualmente, no todos merecemos igualdad de trato, en la transparencia que debe existir a la hora que se emiten las bases, ¿no? No es posible, por ejemplo, en esas reuniones que según noticieros pues informan de que las bases ha habido una diferencia de un mismo postor, pero con dos empresas con una diferencia de 87 o 77 céntimos, ¿no? Entonces, oh maravilla, se presenta con las dos empresas, pero gana una y tenía una diferencia pues de 87 céntimos. Entonces ya han desestimado parece haber habido negociaciones, ¿no? De altos funcionarios, etcétera, que ya logrará determinarlo la fiscalía. Pero a lo que vamos es una forma desleal, ¿no? Porque participan muchos, ¿no? Comprando sus bases, todo, y vemos que hay otras personas, ¿no? Que se encargan de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? En cuanto al ámbito de aplicación, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente ley bajo el término genérico de entidad. Tenemos los ministerios públicos y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. Tenemos el poder legislativo, el poder judicial y organismos constitucionalmente autónomos. Los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos. Los gobiernos locales y sus programas y también proyectos adscritos, las universidades públicas, la sociedad de beneficencia pública y juntas de participación social, las empresas del Estado pertenecientes a 3 niveles del gobierno: gobierno nacional, local y regional. Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos serán de derecho público o privado, ¿no? Y vemos que las universidades también tienen fondo, el canon minero o el canon petrolero, ¿no? Les es asignado para que realicen pues obras dentro de las universidades, y también dentro de las universidades también se teje mucho en cuanto a las obras adjudicadas a ciertos funcionarios. Entonces hay mucho que todavía investigar dentro de las mismas universidades, ¿no? Que no se está dando, o sea, hay personas que están involucradas pues en actos muy deshonestos, ¿no? Que dejan mucho que pensar y que decir de una casa rectora, sea en ciudades de diferentes partes del país que se ven envueltas pues en estos casos de corrupción. Entonces, el ámbito de aplicación sí, porque tienen para obras públicas, pero que no se realizan como se deberían hacer. Ese es el mayor problema. Ahora, la autoridad responsable del proceso de contratación, la organización de los procesos de contratación, estos procesos son organizados por la entidad, ¿no? Nosotros sabemos la institución pública hace su pedido de bienes o servicios, ¿no? Y que tiene como destinatario, usa pues los fondos públicos asignados a la contratación mediante convenio pues entre una entidad que puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y o el procedimiento de selección. También están las compras corporativas, que son varias entidades que pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer
necesidades comunes conforme a lo establecido pues en el reglamento. Asimismo, también vemos que las entidades participan pues en las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas en Perú Compras, ¿no? Y vemos que esto se ve pues reflejado cuando se obra, como se dice, incorrecta, hay una incorrecta gestión de las compras, pues lo vemos en esa desatención de los servicios públicos que hacíamos mención anteriormente, ¿no? En esos riesgos de conflictos sociales. Ahora bien, un momento, ya. Los funcionarios, dependencias y órganos que se encuentran encargados de las contrataciones se encuentran pues dentro de los procesos de contratación de la entidad. El titular de la entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, o sea, puede ser el gobernador regional, que es el representante del gobierno regional. En los gobiernos locales, el representante pues es el alcalde, ¿no? Entonces, el titular de la entidad, que es la más alta autoridad, ¿no? Es el encargado de las contrataciones. El área usuaria, que es la dependencia, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación. Luego también tenemos el órgano encargado de las contrataciones, que es aquel órgano o unidad orgánica que realiza pues esas actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una entidad. El titular de la entidad puede delegar mediante resolución. La autoridad que la presente norma le otorga. No puede ser objeto de delegación la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga pues el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación y los otros supuestos que se establezcan en el reglamento. ¿Y qué se debe hacer para mejorar las compras públicas, no? Se debe gestionar, pues, conforme a las normas y principios de la normativa. También orientar las compras, pues, a resultados, que cómo voy a beneficiar yo a esta población, en qué estas compras, en qué sentido tienen, ¿no? Porque muchas veces se compran, por decir, para esto del programa Aprendo en Casa, ¿no? Tablets, y se distribuyen a niños donde no existe electricidad ni conectividad, no existe el internet, ¿no? Entonces, vemos que los profesores más bien están yendo a las poblaciones con los padres familia, gestionan y hacen pues las tareas vía los que pueden por WhatsApp y los que no les llevan esos cuadernillos, ¿no? Para que puedan realizar sus clases. Entonces una tablet allí es algo pues que para mí significa pues una burla a la comunidad, ¿no? Porque compro y distribuyo, pero ¿cómo las pueden utilizar si no tienen energía, no tienen ni radio en muchas poblaciones, ¿no? Entonces, vemos que todavía hay mucho que ver, que investigar, que el ciudadano tiene que ser más partícipe, ¿no? De ver si en algún momento no hay esa transparencia que significa, pues, ¿no? Vemos en los diarios, en las noticias, situaciones repetitivas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se está evaluando eso? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por eso también se observa, pues, esas compras que deben ser orientadas a resultados, que debe ser una forma de mejorar las compras públicas. Tener también en cuenta cómo debo hacer para mejorar las compras públicas, pues tener en cuenta los impedimentos para contratar, también tener en cuenta las responsabilidades y la responsabilidad que tiene la entidad para la que uno está adquiriendo estos bienes y servicios. También sirve pues certificarse para mejorar las compras públicas, certificarse y contar con especialistas certificados por la OCE, ¿no? Por la Oficina Supervisora de Contrataciones con el Estado. ¿Y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de todas aquellas personas
que intervengan en los procesos de contratación por o nombre de la entidad, o sea, nombre de la entidad, quién es el que adquiere, ¿no? Quién es el encargado, quién es el responsable, y con independencia del régimen jurídico que lo vincule pues con esta. Son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera pues eficiente, maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, o sea, la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos y los principios, sin perjuicio pues de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. En esa supervisión que debe realizar la entidad, ¿no? La entidad en todos sus niveles debe supervisar directamente a través de terceros todo el proceso de contratación. El hecho, como se dice, de que la entidad no supervise los procesos no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de responsabilidad que le pueda corresponder. Hubieron unos hospitales, si no recuerdo, acá en Sullana, ¿no? Donde más bien se ha atendido en un estadio, ¿no? A los enfermos de COVID, se hizo pues ese hospital campaña, porque el hospital construido no tenía los servicios básicos, o sea, estaban, ¿no? Los baños, todo, pero no había agua, no había, entonces se hace una inversión como, es un elefante blanco, no sé si en este momento pues ya estará atendiendo, no puedo estar equivocada, pero en el momento de la recepción, o sea, no tenía los servicios que son necesarios en un hospital, pues tener con toda el agua, el desagüe, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, esa inversión está a medias, ¿no? Ya recibió la empresa todo, pero quizás no es culpa del contratista, no lo sé, porque se supone que presentaron un expediente a la empresa de servicios de agua y potable, ¿no? Y desagüe, y quizás no lo aceptó, pero siguieron con la obra. Entonces, ahí hay muchas cosas, y así con muchos hospitales. En Ica se ha abandonado una obra hace 3 años, en Piura recordamos pues que hace tiempo, que el 2017 se salió el río, inundó, y ahí están los puentes con ciertas rajaduras, ¿no? Está la maleza todavía en las bases de los puentes cuando el agua pues subió su caudal más de lo permitido, ¿no? Y que inundó ciertas urbanizaciones. Aún recién estamos ya a diciembre, claro que también ha habido el año que no se pudo casi trabajar el año pasado en cuanto a las defensas ribereñas. Y no solamente es Piura, si nos enfocamos Trujillo, entonces vuelven las lluvias, vuelven las inundaciones y decimos siempre el mismo problema. ¿Por qué no se soluciona de una vez? Y ojo que el puente, por ejemplo, acá hay un puente en Piura, el puente Cáceres, que se construyó después de las inundaciones del año 98. El puente, ni yo sabía, no, nadie de los ciudadanos, las barandas veían pintadas de azul, ¿no? Tubos azules, pensábamos que era fierro, pues, ¿no? De acero, esos tubos. Hubo un accidente donde murieron 3 personas, se despistaron, se fueron por la baranda, y la baranda era un tubo plástico con relleno de cemento en un puente, ¿no? Entonces, luego del accidente recién han rectificado el error que viene pues del año 98. Imagínense, gracias a Dios todos esos años no han habido accidentes, ¿no? Pero vamos a cómo con bombos y platillos, vino un presidente que no lo voy a mencionar a inaugurar la obra, una obra que en el fondo ha sido una burla, porque ese puente no ha tenido barandas de tubo de acero, sino barandas de tubo de plástico rellenas de cemento, pintadas pues del color como si fuera acero, ¿no? Entonces vemos, y muchas obras que si comenzamos a analizar y a ver, entonces falta esa supervisión de principio a fin, ¿no? No, porque muchas veces van y supervisan la obra y no está el ingeniero residente de obra, o no tienen un ingeniero residente. Entonces, ¿dónde estamos, no? Entonces es así como se despilfarra el dinero de todos, ¿no? Porque lo toman como si fuera algo propio y le hacen daño a su misma comunidad que los ha elegido, que es una gran burla, ¿no? Entonces,
Por eso se dice, ¿no? La entidad en todos sus niveles debe supervisar directamente a través de terceros todo el proceso de contratación. El hecho de que la entidad no supervise los procesos no exime al contratista de cumplir pues con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. ¿Y cuáles son las fases o etapas para las contrataciones públicas? Tenemos las actuaciones preparatorias. En esta etapa se inicia pues el proceso de planificación de las contrataciones, determinando pues todos los detalles en torno a las necesidades. En este caso se establece el objeto de la contratación, los costos, el tiempo y las características de la misma. Todo lo anterior se incluye pues en el plan anual de contrataciones, el cual debe estar debidamente, se dice, articulado con el plan operativo. Tu audio, por favor. Tu audio. A ver, estábamos. Todo lo anterior se incluye en el llamado Plan Anual de Contrataciones, ¿no? El más famoso PAC, el cual debe estar debidamente articulado con el Plan Operativo Institucional, el famoso POI, y el Presupuesto Institucional de Apertura de Contratación. Posteriormente, de su aprobación se procede pues a reunir y presentar el expediente con los siguientes requisitos. El requerimiento, ¿no? El estudio de mercado, el requerimiento que la unidad está solicitando pues ciertos bienes y servicios, el estudio de mercado que se hace, el estudio pues de 3 o 2 o 3 cotizaciones para saber el valor del mercado y las características del producto, el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, la certificación del crédito presupuestario, ¿no? Y tenemos ya la segunda fase, que viene a ser la fase de selección, ¿no? En la fase de selección, una vez aprobado el presupuesto para la contratación, la entidad pues procede a elegir cuáles serán esos apostantes que suministran pues los bienes o servicios que serán prestados o empleados en la obra destinada pues a desarrollarse como servicio público. Y para dicha etapa, ¿no? Se ejecutan una serie de subetapas destinadas pues a organizar y a concretar el proceso de selección, y estas se enuncian pues de la siguiente manera: la convocatoria en primer lugar, el registro de participantes, la integración de bases, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación de las ofertas. Cuando hablamos de la convocatoria es la fase de selección, la entidad en la fase de selección, la entidad pues realiza un procedimiento el cual comienza con difundir pues a través del SEACE, ¿no? Esta convocatoria. Y en el registro de participantes, seguidamente, en el cual todo proveedor se postula siempre y cuando no se encuentre, que es el principal requisito, que no se encuentre sancionado o inhabilitado, y a su vez pueda formular cualquier consulta u observación. La integración de las bases como otra fase de selección. Las observaciones y o consultas son agregadas a las bases. En la presentación de las ofertas, esta etapa es de gran relevancia, pues de aquí se genera para el participante la obligación de mantener su oferta hasta la concreción del contrato, y de manera resaltante los postulantes pues dan a conocer su oferta a la entidad. En la evaluación y calificación de las ofertas, ya en dicha instancia, la entidad pues procede a realizar un análisis de esas ofertas con la finalidad pues de verificar si cumple de manera más acertada los requerimientos pues que han sido determinados en la fase de preselección. Y una vez realizada dicha evaluación, en base a puntajes se selecciona pues la mejor oferta para el otorgamiento de la buena pro, y con ello concluye el proceso de selección. Y ya tenemos, hemos visto la fase de programación y actos preparatorios, el procedimiento de selección, y estamos ya en la fase de ejecución, contractual y liquidación.
¿no? En esta última etapa, pues las partes cumplen las prestaciones con las que se han comprometido. El postulante seleccionado, ¿no? Ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio y por su parte la entidad cumple con efectuar el pago, ¿no? Esta etapa se inicia pues con el perfeccionamiento del contrato tras el otorgamiento de la buena pro, o sea, ya ganó el mejor postor, ha ganado la buena pro y se realiza ese contrato. Y culmina pues con la conformidad del área usuaria y el ulterior pago, ¿no? Cabe destacar que la ejecución del contrato se debe iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato o de la fecha en que se cumplan las condiciones previstas. ¿Y qué viene a ser ese plan anual de contrataciones? El plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante el año fiscal, orientado pues al cumplimiento de esas metas y objetivos cometidos en el plan operativo. El plan anual de contrataciones contiene las contrataciones cubiertas con el presupuesto institucional de apertura y con independencia de que se sujeten pues al ámbito de aplicación de la ley y las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Y qué viene a ser el expediente de contratación? El expediente de contratación es ese conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras. Es el órgano encargado de las contrataciones. Entrega al presidente del comité de selección el expediente aprobado, para que dicho comité se instale y elabore pues esos documentos de procedimiento de selección y realice la convocatoria. En el procedimiento de selección, ¿qué tipo de procedimientos hay? Hay licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios en subasta inversa electrónica. Las contrataciones directas, compras corporativas, catálogos electrónicos de acuerdo marco concurso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Siempre en los proyectos arquitectónicos pues se busca a los especialistas, a los arquitectos pues ya muy renombrados para ciertas obras que se necesita de especialistas. En la licitación pública y concurso público, servicios en general, el registro de participantes, convocatoria, solución de consultas, observaciones e integración, formulación de consultas y observaciones, evaluación de las ofertas, otorgamiento de la buena pro y presentación de ofertas y calificación de ofertas. En el concurso público de consultorías es el registro de participantes en convocatoria para absolución también hay absolución, observaciones e integración, formulación de consultas y observaciones, calificación de las ofertas, presentación de ofertas. En la adjudicación simplificada se lleva ese registro de participantes de la convocatoria, la absolución de consultas, observaciones e integración, formulación de consultas y observaciones, evaluación y calificación de ofertas, presentación de ofertas, otorgamiento de la buena pro. ¿Y qué viene a ser la OCE, no? Para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes y servicios y obras y régimen general, ¿no? Tenemos para el año fiscal en el 2021, ¿no? La UIT está en 4.400. Aquí, por ejemplo, en licitación pública para bienes, los montos están entre, si es mayor o menor, de 400.000 soles. Y para obras, si es mayor o igual a 1.800.000 soles. En concurso público, que son servicios, si es mayor o igual a 400.000 soles, y en adjudicación simplificada, si es menor a 400.000 soles,
en bienes o mayor de 35.200. Y en servicios si es mayor de 35.200 y en obras mayor de 35.200. En la comparación de precios, ¿no? Tenemos que es menor o igual a 66.000 o mayor de 35.200. En cuanto a servicio en general, en servicios los montos si es menor o igual a 66.000 o mayor de 35.200. En la subasta inversa electrónica es mayor de 35.200 en bienes y en servicios general mayor de 35.200. En la selección de consultores individuales para consultorías en general es menor e igual a 40.000 y mayor de 35.200, ¿no? Esto ha sido elaborado por el SEACE, ¿no? ¿Y qué impacto nosotros vemos en los cambios de la ley de contrataciones, pues, del Estado y su reglamento? Hay una implementación integral de la contratación electrónica, hay una mayor garantía para el uso eficiente de los recursos públicos, hay un impulso a la competencia, pues, efectiva, hay esas mejoras en los contratos de ejecución de obra, hay una optimización y simplificación de los procedimientos, ¿no? Y tenemos pues que en la implementación integral de la contratación electrónica, cuando hablamos de eso, impacto de los cambios que ha habido pues en la ley de contrataciones del Estado, cuando hablamos de la presentación, de la implementación integral de la contratación electrónica, estamos hablando pues de una reducción de costos de transacción, una reducción también de barreras de acceso. Hablamos de una constancia de prestación en el registro y descarga desde el SEACE, ¿no? Que permite pues una mayor disponibilidad plena del documento. Alimenta pues esa información para la generación de reportes sobre comportamiento de proveedores. Cuando se habla de esa implementación integral de la contratación electrónica, hay una implementación del cuaderno de obra digital, hay una transparencia en esa ejecución de obras, hay una reducción de barreras de acceso al cuaderno de obra físico. Y cuando hablamos de la optimización y simplificación de los procedimientos, ¿no? Allí se consolida pues las etapas de absolución, de consultas, observaciones, las de integración, de bases aplicables pues a las entidades, cuando se conoce pues la elevación, así, mucho tratándose pues de obras de consultoría y esa capacidad técnica y profesional pues es verificada, ¿no? Por el organismo de la OEC y para poder para ver pues la suscripción del contrato. Y con la optimización y simplificación de los procedimientos pues se tiene que reducir, se reduce, ¿no? En este impacto de los cambios que ha habido en la ley de contrataciones, se reduce pues el riesgo de demoras en la integración de bases. También están los potenciales postores, conocen oportunamente las reglas finales del procedimiento. También otorgan mayores plazos para que el contratista recabe pues esa documentación requerida para acreditar los requisitos. También en esa optimización y simplificación de los procedimientos, evita, por ejemplo, evita la ampliación de plazos por excesivos documentos a calificar. Y cuando nos referimos, al impulso de la competencia efectiva, nos estamos enfocando que para obtener precios acordes con la realidad, ¿no? Es esa reincorporación del valor estimado para bienes y servicios, ¿no? Que debiendo realizarse indagaciones de mercado, lo que decíamos, ¿no? Hacer 2 o 3 cotizaciones para hacer esas indagaciones, cómo está en el mercado el precio de lo que vamos a adquirir. ¿Para qué? Para obtener, pues, esos precios de acordes, pues, con la realidad. Y, ¿no? Y también, también en el impulso a la competencia efectiva nos permite, pues, garantizar
la libre competencia de los procedimientos de selección a fin pues de que las entidades obtengan los bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, porque esa es la finalidad, ¿no? La OCE pues trata de que se adquiera pues los productos en buena calidad y que lleguen pues a cubrir esas necesidades para quien se está solicitando, para qué comunidad, para qué población, qué resultados esperan de esas adquisiciones. Por eso se dice garantizar pues la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que entidades obtengan los bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles. Luego tenemos, después del impulso a la competencia efectiva, tenemos pues hay una mayor garantía para el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Porque primero se debe recoger los aportes técnicos del mercado para la formulación eficiente del requerimiento, ¿no? Se contrata también empresas que cuenten con respaldo financiero para ejecutar obras, ¿no? Porque yo no puedo formalizar una empresa que no tiene fondos, puedo decir, ¿no? Con esta empresa trabajo y a la finalidad está esperando solamente el desembolso y luego vemos los resultados, los malos resultados, porque no tenía la capacidad financiera para realizar determinada labor. Por eso se pide, pues, contratar con empresas que cuenten con respaldo financiero para ejecutar las obras. En eso está en el mayor garantía para el uso eficiente de los recursos públicos. También está, se formula el expediente, se formula pues el requerimiento con un equipo técnico especializado, reduciendo el margen de error por aspectos técnicos. También se desincentiva, se trata pues de desincentivar la presentación de recursos, como se dice, maliciosos, para dilatar ese procedimiento de selección. También garantizar que los recursos, ¿no? Otorgados sean utilizados directamente en la obra. Eso es lo que, por eso se pide la mayor participación ciudadana, porque también son los recursos públicos, son de presupuestos ya asignados, que sin embargo muchas veces son desviados para otros fines, más de permanecer quizás hasta en el poder, haciendo obras como si fueran de su propio bolsillo, cuando no es así, ¿no? Entonces se pide por eso eh, desincentivar la presentación de recursos maliciosos para dilatar, por ejemplo, el procedimiento de selección. También garantizar que esos recursos asignados u otorgados sean utilizados, pues, directamente en la obra. Contar con responsables técnicos calificados, ¿no? Para la elaboración del expediente técnico, ¿no? También garantizar esa ejecución eficiente de los primeros días de la prestación, efectuar dentro de mayor garantía para el uso eficiente de estos recursos públicos, efectuar requerimientos eficientes, salvaguardando pues el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, ¿no? Y ello pues la finalidad pública de la contratación viene a ser pues por qué estamos solicitando estos bienes, estos servicios, estas obras, ¿no? ¿A quiénes van a beneficiar? Entonces, en esa calificación de presupuestos por resultados, pues se tiene que ver si necesariamente cubrió esa necesidad o por decir, ¿no? Se construye un hospital que va a abarcar a 150,000, todo un sector y pueden asistir demás sectores, entonces al elaborar el presupuesto, al elaborar el expediente, tiene que tener pues esa calificación de que efectivamente va a satisfacer a esa población y que se va a tener todos los, como se dice, implementos, seguridad y todo, y el mantenimiento y sobre todo la calidad del servicio, que es lo que se busca, ¿no? Porque cuando se ofrecen algún hospital, una infraestructura educativa,
porque vemos, por decir, obras que se están ejecutando fuera que pueden ser del valor de los 8 millones para mejorar una institución educativa inicial. Entonces, por ejemplo, eso se está haciendo en Ayabaca, se está haciendo en poblaciones que están a las afueras de la ciudad, por ejemplo, acá en Piura. Entonces vemos que ya se ha asignado, por ejemplo, un 40% de la obra, pero sin embargo dice de avance en 1% en transparencia. Yo no sé si seguramente el contrato ha quedado así, ¿no? De que debe dársele esa asignación para poder realizar esas obras, pero lo curioso es que siempre es con una misma empresa, ¿no? Una misma empresa que no recuerdo actualmente su nombre. Pero lo que vamos es que quizás en la misma ciudad no se mejora la infraestructura educativa de muchos colegios que se ven que sí se necesitan ese mejoramiento y sin embargo se hacen a las afueras, muy sospechoso, digo yo, ¿no? No sé si me estoy equivocando, uno puede decir, pero en realidad, por eso han habido en estos días normas que se han empezado, pues que son las que estoy llevando, dictando en la mayor garantía para el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Para evitar esos abusos que hay dentro de las licitaciones que se asignan pues a personas que no tienen la solvencia económica y que en realidad cuando pasa el tiempo solamente utilizaron el concurso para habilitarse de mayor dinero, ¿no? Y entonces se perjudica a todas las poblaciones. En mejoras en los contratos, cuando hablamos de las mejoras en los contratos, en estas modificaciones que ha habido en la mejora en los contratos de ejecución de obras, tenemos pues que se cuenta con herramientas a través de la cual pues prevalecerá la calidad, diseño antes que el precio, según uno, ¿no? Establecer también, dice, mecanismos que faciliten pues la obtención de garantías, ¿no? Provenientes del sector financiero en los procesos de contratación de obras públicas. También garantiza el inicio oportuno de la ejecución de una obra. Contemplar, por decir, la posibilidad de suspender el plazo de ejecución de la prestación para dichos casos a efectos de preservar pues los contratos correspondientes y evitar los costos que generan la realización de nuevos procesos de contratación. Evitar la confusión también dentro de las mejoras en los contratos de ejecución de obras. Tenemos también evitar la confusión que actualmente pues se presenta entre ambos documentos, ¿no? Los conflictos contractuales de tales proyectos, por su complejidad, requieren pues de soluciones técnicas y oportunas que generen pues ese eficiente balance costo-beneficio en el uso pues de los recursos públicos, ¿no? ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio de realizar tal mejoramiento de infraestructura educativa, mejoramiento de accesos en vías, vías, por decir, de acceso a las ciudades, ¿no? A las poblaciones, que en muchos casos son trochas, ¿no? Y se les ha prometido, pues, estas pistas, autopistas, pues, que conlleven al mejoramiento, pues, y también calidad de vida, porque muchos accidentes han sucedido, pues, en parte de la Sierra de Piura, porque cuando llueve, pues, son intransitables las vías, ¿no? Entonces ya se está bastante mejorando los accesos, ¿no? Ahora, coadyuvar, dice, a la solución eficiente y oportuna de las controversias producidas en la ejecución de una obra. Permitir también la posibilidad de iniciar la ejecución del proyecto antes de culminado el diseño, ¿no? Garantizar también esa satisfacción oportuna y eficiente de la necesidad, ¿no? Si hay vemos muchos casos, por ejemplo, de cáncer o tratamiento, por ejemplo, que se efectúa el cáncer en Lima, ¿no? Y se puede hacer un hospital, nivel 4 creo que se dice, que cumpla pues con todos esos requerimientos y estas personas que muchas veces viajan de Tumbes o de la sierra del Perú o de la selva del Perú para tratamientos, debería haber pues un hospital de ese nivel en cada departamento
o región, o por regiones pues uno, pero que se mejore, pues, ¿no? No es posible, o sea, si es una enfermedad que conlleva la muerte, que la persona todavía tenga que sufrir en ir hasta Lima, llevar el tratamiento en algunos casos, después también, por ejemplo, en en las operaciones, por decir a la rodilla, muchas veces no se efectúan acá en Piura, se efectúan en Chiclayo. Entonces vemos pues en el sufrimiento del mismo paciente de ser trasladado a muchas ciudades cuando debería pues, porque se ha visto pues la malversación de fondos y que no ha permitido, por ejemplo, con esto de la pandemia nos hemos quedado desnudados, nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos de cómo estaban ciertos servicios de salud y que se han tenido que hacer hospitales de campaña para evitar el contagio. No hay áreas pues seguras dentro de los mismos hospitales, porque si bien es cierto van por otro tratamiento, por eso se suspendió la atención pues a otras enfermedades como la diabetes, la presión, cardiólogo, enfermedades pulmonares, etcétera. ¿Por qué? Porque lo mismo el hospital pues no tiene esas facilidades, ¿no? Y entonces las personas tienen que viajar de ciudad en ciudad cuando deberían darse esas facilidades, construyendo pues obras de acuerdo pues a las necesidades de la población y que por eso sí se permitir la posibilidad de iniciar la ejecución de un proyecto antes de culminado el diseño, garantizar la satisfacción oportuna y eficiente de la necesidad, ¿no? Y también tenemos por eso es necesario, ¿no? En la ley de contrataciones del Estado, con el Estado, y bien cierto, la OCE pues busca esas contrataciones eficientes, transparentes, para el bienestar de todos, y que muchas veces no es posible por malos funcionarios, y es motivo pues de que parece ser que desconocen que hay un órgano supervisor, hay la Contraloría General de la República, que debería como órgano autónomo tener mayor presupuesto y ejercitar pues su función, no esperar, como decir, hasta el final para poder recién, como decir, buscar la solución al problema que ya está, como se dice, la corrupción está tan institucionalizada que muchas veces no descubrían nada, ahora lo vemos, ¿no? ¿Cómo es posible? 26 gobiernos regionales, 19 están en estos procesos de investigación. Y quizás es el mismo desconocimiento en cuanto a gestión pública, en cuanto al manejo del dinero en presupuestos que no puede ser desviado, ¿no? Porque no hay, no puede, si lo indica en su pliego, en su expediente, en todo lo que presenta, pues es que va a construir un colegio, entonces tiene que realizarlo, ¿no? Y vemos muchas obras abandonadas. Y en esto, por ejemplo, tiene que ver mucho quizás ya el Congreso para determinar normas de castigos más efectivos, ¿no? Y que estas personas no vuelvan a postular y no vuelvan a hacer este tipo de contrataciones que en realidad pues perjudican a toda la población, no solo a uno, porque nosotros bien cantado lo tenemos, tus impuestos son obras, ¿no? Entonces, ¿qué obras hacen si hacen malversación de fondos? ¿No? Entonces, a lo que vamos es cómo deben ser las contrataciones públicas, cuáles son los reglamentos, cómo son las características, qué tipo de obras de acuerdo a los montos, por ejemplo, qué topes hay para cada procedimiento, como está en el cuadro de selección para la contratación de bienes y servicios y obras en general, ¿no? Entonces, a tener más cuidado en cuanto a los procedimientos de selección, a las necesidades de la misma población para ejecutar proyectos que en realidad, proyectos de inversión pública que permitan pues el mejoramiento tanto en infraestructura educativa, hospitalaria, tecnológica, etcétera, ¿no? Se habla mucho de la inclusión social, pero vemos que aún falta mucho por hacer, ¿no? Y quizás entre lo que permite la ley de contrataciones públicas, ¿no? En esas, todas las supervisiones y todo, falta aún, ¿no? Supervisar. Y justamente en este caso es la responsabilidad. Parece ser que
no asumen esa responsabilidad que indica el puesto que tiene la entidad y que es responsable de todo lo que a él está vinculado en cuanto pues a las coordinaciones que se hacen para adquirir esos bienes, servicios y obras. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre el área usuaria. El área usuaria está dentro de la misma institución, ¿no? El área usuaria es la que hace el pliego, el petitorio, ¿no? De la necesidad que tiene, por ejemplo, una institución pública, sea de bienes o servicios, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, en el gobierno, un gobierno local o un gobierno regional, cuando ya hacen obras mucho más de mayor envergadura, como construir un puente, construir un hospital. Entonces, los gobiernos regionales pues ya llevan esas licitaciones pues a concurso, ¿no? Para ejecutar, pero no, allí es el mismo gobierno regional quien lleva la convocatoria, ¿no? En las gobiernos locales son las áreas usuarias pues las que van a determinar qué necesidades hay para poder llevar a cabo ese concurso público o si necesitan, por ejemplo, en cuanto a bienes o servicios dentro de la misma institución o para ayudar, por decir, en ciertos asentamientos humanos, etcétera, pero muy aparte, más en las obras grandes, está pues el gobierno regional. Muy bien. Ya. Si alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, no habiendo consultas, nos vemos el día sábado a las 7 de la noche. Buenas noches con todos. He terminado. Gracias. A ver. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién supervisa las contrataciones de la Contraloría? La Contraloría no, la Contraloría es la que supervisa las obras, ¿no? Entonces, la Contraloría no puede tener un órgano superior a ella es la que revisa todo lo concerniente a las inversiones que se hacen con el presupuesto público, con los fondos públicos. Muchas gracias, buenas noches con todos.